Se abre la sesión. Ilustrísimo señor secretario general de honor, excelentísimas, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, docentes de nuestra ciudad, señor presidente y miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas William Humbert, CaixaBank, Bodegas Ximénez Espínola, Covijerez, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Con la conferencia programada para el día de hoy se inicia el ciclo Jerez Siempre, que desde hace muchos años se viene organizando en la Academia con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, ciclo que por sus características ha sido muy valorado no solo por los académicos, sino en general por todas aquellas personas interesadas en la historia de Jerez y las circunstancias de su evolución a lo largo de los siglos. Quiero agradecer a nuestro vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, el especial cuidado en la organización de este ciclo desde hace años y al que le cedo la palabra para que haga una valoración global del ciclo organizado. Tiene la palabra. Pues, con la venia, señor presidente, buenas noches. Queridos colegas de esta casa, querido presidente del Centro de Estudios Históricos, compañeros del Centro de Estudios Históricos, amigos de la Academia, señoras y señores. Pues es día y hora, una vez más, de comenzar este ciclo que desde 1986 se celebra en esta casa por primera iniciativa de nuestro presidente de honor, Francisco Fernández García Figueras. Sentimos que no esté aquí, pero hay ciertas razones médicas. Y desde hace, pues seguramente más de 2 décadas, se lleva a cabo con la colaboración del centro, los compañeros, en muchos casos también de esta casa y del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Estos 4 martes vamos a disfrutar con toda seguridad con 4 cicerones de lujo. Es verdad que este ciclo siempre es un poco accidentado, y agradecemos sobremanera la disposición del doctor Moreno Arana. José Manuel, muchas gracias, porque él vendría el martes siguiente, pero una difícil situación en la casa de Bruno Escobar pues nos obliga a hacer este cambio, pero creo que contaremos con él el martes próximo. José Manuel pues nos habla, como ya le propusimos en su momento, de la policromía y pintura mural en la Jerez del 18. Bruno lo hará sobre las fuentes gráficas para el arte en Jerez durante la Edad Moderna. A continuación, el doctor Antonio Romero Dorado nos va a hablar de un pintor desconocido, Antonio Borrego, un autor barroco, semidesconocido, dice él. Yo les puedo asegurar que no conocía su nombre, con obra en Jerez y en toda su comarca, para el día 14. Y la última charla de un alumno mío de clásicas, que la pensábamos dedicar a Antonio de Lebrija, mejor que de Nebrija, pues tampoco va a poder ser en estas fechas porque cuestiones laborales nos lo han llevado a los cántabros. Nos parecía excesivo hacerlo venir el martes aquí y cruzar toda España. Pensamos dejarlo para mayo, cuando él pueda, y tenemos la previsión de otro compañero, un libro bastante interesante, se publicó hace años en Jerez sobre la masonería, y estamos ahí en conversaciones con mi buen amigo Pedro Alfajeme, y creo que va a poder ser. En cualquier caso se anunciará con antelación. Pues por mi parte nada más. Pues muchas gracias, señor ilustrísimo señor vicepresidente. La conferencia inicial, como se ha comentado, estará a cargo de don José Manuel Moreno Arana, doctor en Historia del Arte y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Pertenece igualmente al grupo de investigación UM-171 de la Universidad de Sevilla, quien impartirá la conferencia titulada Policromía y pintura mural en la Jerez dieciochesca.
Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con la venia. Concedida. Bueno, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros y miembros, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, amigos de la Academia, señoras y señores. Siempre nos alegramos de que nuestros colaboradores del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, como don José Manuel Moreno, estén con nosotros aquí en esta Academia, acompañándonos en esta aventura de difusión de Jerez y de su historia. De hecho, un acto como el de hoy pues me enorgullece más que nunca. Así como llevar este escudo que llevo en la solapa o esta medalla, que son símbolos heráldicos que engarzan un eminente currículo investigador y un dilatado servicio a nuestra comunidad. Y si las instituciones son personas conectadas, comprometidas, vocacionadas, el prestigio de don José Manuel, de nuestro conferenciante, constata precisamente el buen estado de salud de nuestra cultura local. El doctor José Manuel Moreno Arana es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, es diploma de estudios avanzados y doctor desde hace ya más de una década. De sus primeras publicaciones, que son obras esenciales en la materia, fruto de su más alto grado académico en la hispalense, mencionar dos de ellas, la policromía, una, y el retablo de Jerez de la Frontera en el siglo XVIII. Ambos publicados por dicha universidad en su prestigiosa firma editorial. Como hemos comentado también aquí, es miembro de número del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Ha sido profesor de la Facultad de Bellas Artes de la capital hispalense, así como es columnista en Diario de Jerez en estos 2 lustros. Y escribe sobre temas relacionados con la historia del arte y el patrimonio de la ciudad. En la actualidad ejerce su profesión dentro de distintos equipos de restauración de bienes culturales y es miembro, como también se ha comentado, del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, Centro de Investigación de la Historia, la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz. Sus investigaciones y trabajos se han centrado en el arte de Jerez y otras localidades del entorno, especialmente durante el barroco. De ellos, de entre los, digamos, artistas de trascendencia que han pasado por las páginas de los estudios de don José Manuel, están Juan Martínez Montañés, Luisa Roldán y otros regionales o locales, quizás menos conocidos para el gran público, como Ignacio López, Diego Roldán, Francisco Camacho de Mendoza, Jacome Bácaro o Cristóbal Ramos. Y ha documentado también edificios civiles, como los palacios jerezanos de Bertemati, Villapanés o Domecq. En 2018 coordinó y fue coautor de la obra El escultor Ignacio López y su época. Y finalmente, en 2022 ha publicado su último libro, El convento de la Santísima Trinidad y la Hermandad de la Humildad y Paciencia de Jerez de la Frontera, una historia compartida. Y por último, su pluma participa o va a participar también en el primer número de Queretanum, que es el primer número de la nueva revista que próximamente sacará también esta corporación, esta academia. A esta extensa descripción curricular añado la no menos importante vinculación a una colegia familiar con su hermano Juan Antonio, ya que ambos han descubierto para Jerez el humanismo, la cultura y el arte de aquella pretérita ciudad de la modernidad a modo de polímatas reconstructores. En definitiva, un devenir brillante que viene a enriquecer sustancialmente la labor de predecesores especialistas en esta etapa y sus disciplinas, como Fernando Roca o Esperanza de los Ríos,
y también de coetáneos como los compañeros José Jácome o Jesús Antón o Pablo Pomar o Miguel Ángel Mariscal. Esta autoridad del 18, como tipifica el doctor Moreno Arana, expone aquí el desarrollo de un siglo que no es simple epílogo, apéndice o transición que parte y bebe del barroco, sino una etapa rica en matices y sorprendente en cualquier caso. El horror vacui y el efectismo teatral indican la dirección del arte y en particular de ese micromundo religioso, así en conexión y diálogo de la pintura con la retablística y con la escultura, superando sus límites decorativos y tomando los paramentos y cubiertas del nuevo espacio arquitectónico. El entronque hispalense y los préstamos de otros ámbitos más cosmopolitas se aunan en esta personalísima práctica. Es por ello que el profesor Moreno Arana aplica sesudamente una disciplina tan de base anglosajona como es la interpretación reconstructiva o la arqueología reconstructiva para mostrarnos el todo de aquel arte jerezano. Hemos de dar de nuevo la enhorabuena a los organizadores de estas ya seculares jornadas, Jerez Siempre, que son el referente, uno de los referentes de la ciudad. Bienvenido, querido José Manuel, a esta su tribuna, siempre abierta, siempre anhelante de conocimiento local, de saber universal y de docente transmisión. Estimado y admirado conferenciante, el atril de la Academia desea siempre, su siempre, docta y enriquecedor dictado. Gracias de nuestra parte por acompañarnos y siéntate en tu casa. Muchas gracias, ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jean, por tan brillante presentación. A continuación, me complace invitar al doctor don José Manuel Moreno Arana a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema Policromía y pintura mural en la Jerez dieciochesca. Tiene la palabra. Concedido. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, presidente y amigos compañeros del SEG, señoras y señores. Antes que nada, mi agradecimiento a la Academia de San Dionisio y en particular pues a Eugenio Vega Jean por su presentación tan afectuosa y a Francisco Antonio García Romero por contar conmigo para este ciclo de conferencias. Asimismo, quería también agradecer a los autores de algunas de las fotografías que incluyo en esta charla, especialmente a Óscar Franco, Jesús Moreno y Jesús García, y a todos ustedes por su presencia. Cuando Francisco Antonio García Romero me propuso participar en este ciclo, con un tema relacionado con la pintura, decidí elegir la pintura mural jerezana del siglo XVIII por su vinculación con mis propias investigaciones. En este sentido, debo reconocer que no soy en absoluto un experto en pintura y que ha sido la escultura y el retablo los que me llevaron a la pintura mural y ello a través del estudio de la policromía. Este tema, el tema de la pintura mural como derivación de la policromía, es un tema que fue incluido en mi tesina sobre la policromía jerezana del siglo XVIII y también en mi tesis sobre el retablo en Jerez del mismo periodo. Ambos trabajos fueron editados por la Universidad de Sevilla en sendos libros. Sin embargo, hoy es la primera vez que planteo una visión global sobre este asunto.
que en cualquier caso, y quiero advertirlo, no deja de ser un punto de partida, una reflexión abierta a futuras profundizaciones. La charla la voy a dividir en 3 apartados. Un primer apartado sobre los aspectos generales sobre este tema y otros 2 dedicados a las 2 partes, las 2 primeras, primera y segunda parte, mitad del siglo XVIII. Empezando por los aspectos generales, quería comenzar pues haciendo una iniciación, digamos, para la redundancia, por el oficio de pintor dorador en esa época. Para ello, pues voy a partir de las ordenanzas de Sevilla de 1632. Y en estas ordenanzas se habla que el oficio de pintor tenía 4 especialidades: los imagineros, doradores, fresquistas y sargueros. Por tanto, vemos que entre los imagineros estarían los pintores propiamente dichos, y vemos cómo existen pues unas diferentes distinciones, ¿no?, o especialidades dentro del oficio de pintor. Existe una estricta separación entre especialidades. De hecho, se prohíbe a los doradores contratar obras donde haya pintura de imágenes, así de pincel como de bulto. Pero al mismo tiempo se establece la posibilidad de examinarse un oficial de todas las especialidades que desee. Por lo cual vemos que también, igual que existe una diferenciación muy estricta, también pues podemos ver que ambos oficios a veces se pueden confundir, ¿no?, dentro de este mismo oficio de pintor dorador, ¿no? Pero ¿qué ocurrió en Jerez en el barroco y en la Edad Moderna? Pues generalmente, y desde luego en el siglo XVIII, aunque la situación pudo haber sido favorable, porque de hecho sabemos que hubo un buen número de doradores y de pintores en Jerez, no se intentó hacer un establecimiento de un gremio estricto hasta la fecha tan tardía de 1779, y ni siquiera sabemos si en realidad se llevó a la práctica este intento. Y en la mayor parte del 700 y también de la Edad Moderna en Jerez, existió una total libertad para trabajar en la ciudad dentro de este oficio de pintor y de dorador, ya que existe pues, una inexistencia del control gremial, como digo, para estos artistas. Los artistas que trabajan en esta época, tanto los doradores como los pintores, podemos dar una visión de conjunto. Muchos de ellos, pues a lo mejor pues, sus nombres no nos dicen nada, ¿no? Pero entre los doradores hay que citar especialmente a Antonio de Escuda, a Bernardo de Valdés, a Bartolomé Camacho de Mendoza y a Diego Losada. De estos artistas vamos a ver que al menos de 3 de ellos tenemos referencias a que intervinieron en obras de policromía o de pintura mural. Pero va a destacar sobre todo el último, Diego Losada, al que le vamos a dedicar un apartado independiente. En cuanto a los pintores, pues son nombres que muchos de ellos, como digo, no nos dicen nada. En el caso de Sebastián Montero de Espinosa encontré algunos datos en mi tesina. Fray Tomás de Palma, pues es un artista del que tampoco conocemos mucho y que es conocido sobre todo por haber sido el maestro de Juan Rodríguez, el taonero. Y en el caso de José Teodoro de Albernaz, sí, pudo obtener un poco más de información y de él vamos a hablar un poquito después. Al mismo tiempo, hay que decir que este aspecto de poca distinción entre ambos oficios, entre el oficio de dorador y de pintor, se ve incluso en las propias obras. Aquí, por ejemplo, pongo un detalle del retablo de ánimas de la iglesia de San Lucas, obra que fue dorada por Antonio de Escuda en 1729, en la que aparecen algunos elementos, aunque con la técnica del estofado, también son de elementos pictóricos. De hecho, son una representación de
un dios griego o romano, ¿no? No vamos a entrar en la coreografía de ese retablo, que es bastante compleja. O, por ejemplo, el retablo del Rosario de los Montañeses, que fue dorado o policromado por Salvador Rosillo, y dentro de lo que es el contrato por el dorado del retablo también se incluyen esa serie de pinturas sobre los misterios del Rosario. En el caso de Diego Losada vamos a detenernos mucho al final de esta charla, y aquí pongo, por ejemplo, pues este detalle del retablo de la Virgen de la Antigua de la parroquia de la Oliva de Lebrija, en la que vemos que hay una obra en la que aparece incluso el dorado y la pintura al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué podríamos decir también de los pintores del ámbito sevillano que están presentes en el Jerez de la época? Bueno, también vamos a hablar de esta obra, por ejemplo, de la pintura de la bóveda del camarín de la Virgen de las Angustias, obra que se ha atribuido al pintor Pedro del Pozo. O esta Inmaculada de la parroquia de San Miguel, obra de Miguel de Luna. Tanto de Pozo como de Luna, logré en su día pues documentar que estuvieron ambos avecindados en la ciudad durante breves periodos. Respectivamente en 1760, el caso del primero, y de 1779, en el caso de Luna. Esta Inmaculada es del año 1777. José Teodoro de Albernaz es otro pintor de esa época, del que tuve bastantes noticias en mi tesina. Sabemos que era de origen portugués, que tiene obras documentadas, como estas dos obras que os pongo aquí, esta pintura de la cena de la iglesia de Santo Domingo y el Salvador, que está en la iglesia de San Marcos, este último fechado en 1774. Y es un artista además interesante porque fue director en 1787 de la primera escuela de dibujo de la que hay constancia en Jerez, organizada por la Ilustrada Sociedad de Amigos del País. Pero vamos a detenernos en el tema ya del que, el que trata esta charla, la policromía y la pintura mural. Voy a dar unas pinceladas generales sobre este asunto. Conceptos tan barrocos como el abigarramiento ornamental, el efectismo ilusionista o la fusión de las artes, el bel composto italiano, están detrás de la evolución que sufre la pintura mural en el proceso de barroquización de los interiores sacros. Es interesante ver ese proceso que vemos en los retablos, en los que a la vez que la pintura desaparece en ellos, a beneficio de la escultura, a favor de la escultura, se desarrolla la pintura en los límites del retablo, o junto, digamos, al retablo a través de los muros y bóvedas limítrofes. Este tipo de policromías de los interiores se ejecuta sobre todo con motivo del dorado de los retablos mayores, no siempre con los retablos mayores, también a veces con retablos laterales, pero muy especialmente con los retablos mayores. Y siempre por los mismos artistas, los mismos que intervienen en el dorado, intervienen también normalmente en la policromía o pintura mural de estos elementos. La documentación se refiere con frecuencia a estofar, un término propio de la policromía de la escultura, para hablar de esta pintura mural de muros y bóvedas. En general son pinturas de carácter ilusionista, donde se suele emplear también el dorado junto al temple o a una técnica mixta de temple y óleo. Para la zona sevillana va a destacar sobre todo Juan de Valdés Leal, que como sabéis pues es un pintor general, ¿no? En el sentido puramente general, pero que también interviene mucho en el aspecto de las policromías, tanto de retablos, esculturas, como también en este tipo de policromía o pintura mural, y que juega un papel destacado en la zona de influencia sevillana, en el origen, como digo, de este fenómeno, que va a continuar a lo largo del siglo XVIII.
Aquí pongo pues uno de estos ejemplos de policromías de Valdés Leal, que es la iglesia de San Clemente de Sevilla. Es curioso porque Valdés Leal fue el iniciador de lo que se le llama actualmente, bueno, por influencia italiana, la cuadratura, que está interés por la pintura efectista e ilusionista. Y parece que a través de una visita a Madrid en 1664 pudo conocer la actividad de los pintores italianos de la corte que estaban haciendo este tipo de pintura. Y a partir de los años 80 vemos cómo hace obras como esta, en las que se intentan imitar las yeserías, las decoraciones de yesería a través de la pintura. Muy llamativo, por ejemplo, es esta obra también de los años 80, de los Venerables, en la que vemos ese intento también de, como digo, de la cuadratura, de la perspectiva arquitectónica, del ilusionismo en esta obra de los Venerables, de la sacristía de los Venerables. Su hijo, Lucas Valdés, también intervendrá en este tipo de decoraciones, como por ejemplo, aquí pongo una fotografía reciente de la restauración que se está haciendo en la actual iglesia de la Magdalena, antiguo convento de San Pablo de Sevilla, en la que vemos nuevamente ese tipo de decoración que se van a poner de moda a finales del siglo XVII y durante la primera mitad del siglo XVIII, de imitación de yeserías. O por ejemplo, en este caso, es la iglesia de Sant Just Abad. Pongo aquí dos ejemplos de iglesias que se han restaurado recientemente y que, bueno, pues se ha podido recuperar una decoración muy interesante, en este caso ya propiamente del siglo XVIII, en la que ya interviene el principal pintor de la época en Sevilla, como es Domingo Martínez. Pero va a ser muy interesante para la evolución de esta pintura mural, que es un fenómeno que ha sido estudiado por los profesores de sevillanos, Quiles García, Alfredo Morales, Enrique Valdivieso. Va a ser muy importante este tratado de arquitectura, el tratado de arquitectura de Andrea Pozo, del año 1693. Un tratado que será muy influyente en el barroco europeo y que para el caso jerezano, pues podemos comprobar que efectivamente se conocía, porque es citado en 1770 en el pleito del retablista Andrés Benítez contra los carpinteros de los Blancos de Jerez, por lo cual está confirmado que circulaba en la ciudad por los años en los que este tratado se pone de moda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, como vamos a ver. Con obras como esta, ¿no? Este grabado está dentro de su tratado y representa pues precisamente esto, la decoración pictórica que hace para la iglesia de San Ignacio de Roma, que digamos que es el punto de partida de toda esta decoración de carácter ilusionista y efectista. Para el caso del 18 jerezano, las características generales que podemos decir es que este fenómeno, a día de hoy, no ha sido estudiado de manera global, que son obras vinculadas a reformas o nuevas construcciones barrocas, esto es importante, dentro de programas decorativos de interiores sacros donde el retablo ocupa un papel central, que quedan también algunos ejemplos en el ámbito doméstico, lo vamos a ver al final de esta charla, que en la primera mitad del siglo se sigue el modelo sevillano de imitación de yeserías, lo vamos a ver a continuación, y que ya en la segunda mitad del siglo triunfan la rocalla y el interés por las perspectivas arquitectónicas, como hemos visto, de influencia del padre Pozo. Y son obras, también es algo que quiero incidir mucho, son obras mayoritariamente en muy mal estado de conservación y que a veces están ocultas por cal, precisamente por ello, o por los cambios de gusto, que han sido también fundamentales para la valoración de este tipo de decoraciones pictóricas. Vamos a empezar por la primera mitad del siglo XVIII y quería empezar también con un valioso testimonio documental de policromía de la bóveda de la antigua iglesia de San Francisco, que fue dada a conocer por Pablo Pomar Rodil y a través de las cuentas del convento del año 1728.
Esta iglesia es anterior a la actual y en ella, en las cuentas de ese año, aparecen referencias a todos los pagos por la decoración de estas pinturas. Podemos ver, por ejemplo, 980 reales por la copia de los diferentes géneros que se han traído de Cádiz y Sevilla para pintar la bóveda de la iglesia, lo que lo habla de dónde salían los materiales, dónde se compraban los materiales para estas pinturas. También aparece junto a todo esto, y no es nada, digamos, anecdótico, un pago por el dorado de 3 retablos ajustados en 1000 ducados creo que es una equivocación, un error de transcripción, Alonso de Escuda, que creo que es el propio Antonio de Escuda, que hemos comentado al comienzo. Y luego, por ejemplo, tenemos los pagos por los 180 libros de oro para estofar el techo de la iglesia, que, como podéis ver, se trajeron desde Córdoba. Incluso pues, vemos que los 29 reales por los 10 jornadas que tuvieron los doradores en el trabajo de esta obra. Lo he puesto aquí para que veamos, porque es un ejemplo excepcional de cuentas de este tipo de trabajos, ¿no? Hay que decir que Escuda, Antonio de Escuda, que como hemos dicho es uno de los principales doradores que trabajan en Jerez, de origen sevillano y asentado en la ciudad, fue uno de los principales policromadores de los escultores más destacados del momento, como Francisco Camacho de Mendoza y muy especialmente Diego Roldán. Y es curioso que en la propia iglesia de San Francisco todavía se conservan imágenes como esta de San Judas Tadeo, que sigue el estilo de Diego Roldán, y en la policromía el estilo de Antonio de Escuda, por lo cual puede ser que uno de los retablos que aparecen en las cuentas, pues de estos retablos puedan proceder esta imagen, ¿no? Además queda todavía en la actual capilla del Sagrario, antigua capilla de las 5 llagas, algunos restos de pinturas que podrían corresponder con este momento, aunque deberían de valorarse, por supuesto, porque estos elementos, estas pinturas, pues se encuentran en un estado bastante lamentable y no sabemos si además han sufrido repintes a lo largo de su historia. Pero pongo aquí un ejemplo de obra que está todavía por valorar. Un trabajo que sí se conserva y que está además documentado es la reforma realizada en la iglesia de San Lucas, una reforma barroca que se desarrolla entre 1714 y 1732 y que pude documentar en un artículo monográfico sobre este tema. Se conservan las cuentas de la obra y sabemos que entre julio y agosto de 1723 se estofó todo el presbiterio y se talla y doran los florones que cubren sus claves. Unas labores que anteceden a la contratación del retablo mayor con Francisco López en noviembre de ese mismo año. Incido en eso, ¿no? Cómo el retablo y la pintura mural van siempre de la mano. También en 1723 se hace la decoración de los pilares y las 2 tribunas, la del órgano y la que se llama en la documentación la tribuna de la música. O aquí varios detalles de esta decoración de yeserías que fue policromada y en la que, aparte, bueno, lo que es la decoración de la capilla mayor, en la que encontramos pues estos elementos pictóricos con imitación en este caso no de yesería, sino algunos elementos vegetales, florales, frutales también. Aparecen también las pinturas de los 4 evangelistas en un estado, pues bueno, pongo aquí un detalle, además pues seguramente pues detrás de muchos repintes. Y este es el retablo que se hace también en ese mismo año, obra de Francisco López, como hemos dicho, que ha sido recientemente restaurado. Y aquí está la tribuna de la música, en la que se dispuso unas armas, según la documentación, que corresponden con las armas del rey Felipe V, el rey que gobernaba o que reinaba en ese momento, ¿no? Y que se pintan y estofan entonces. Recuerdo, además de la tribuna real, que según Fray Esteban Rayón se emplazaba en ese mismo lugar.
Tengo aquí un detalle de los pilares y aquí vemos ya la decoración pictórica en las enjutas de los arcos, en la que van a aparecer esa imitación de yesería que es característico de este momento y que nos muestra dependencia de los modelos sevillanos de las décadas anteriores. Son carnosos roleos vegetales que quedan perfilados tanto por toques dorados como por toques de color. Aquí vemos otro detalle. Y en la zona del antepresbiterio se ve también esos toques de dorados, junto con algunas figuras también de ángeles, de serafines en este caso. Otro conjunto interesante es el que se desarrolla en la iglesia de los Descalzos. Recientemente, Aroca Vicenti ha documentado que en 1731, por ruina de la antigua iglesia, se estaban acometiendo pues importantes obras en este templo. Debió de decorarse por esos años la nueva iglesia o la iglesia reformada, en la que tenemos ejemplos también de retablística, que son también de este momento, como los retablos de la cabecera, el retablo mayor y los retablos colaterales, que son de este momento. Llama la atención en el sotocoro la inclusión de esta pintura del beato Juan de Prado, que fue beatificado justamente unos años antes, 1728. Son pinturas que habría que valorar porque, bueno, posiblemente estén bastante repintadas, pero interesante en cualquier caso. Mucho más nos llama la atención la bóveda semiesférica del antepresbiterio, en la que vemos todo ese desarrollo de la pintura mural en el sentido de imitación de yesería. Lo vemos aquí en este detalle, en el que además ya se pasa de una hoja carnosa que hemos visto en San Lucas con una hoja de acanto o cardo rizada, que es la misma que encontramos en los retablos de la época. Por esos mismos años también se edifica la capilla de la Orden Tercera, y de hecho fue en el año 1732 cuando los frailes conceden a esta Orden Tercera sitio para construir esta capilla anexa. En 1734 se contrata el retablo de esta capilla por José Fernando de Medinilla, y por tanto entre esa fecha, entre esos 2 años, 32 y 34, se debió de hacer toda la decoración pictórica de esta capilla, partiendo de este arco que sirve de enlace entre la iglesia y la propia capilla, la que vemos esta decoración de frutos. Aquí tenemos el retablo, que como digo, se hace en este momento, y lo que sabemos o podemos deducir es que estas pinturas se hacen justamente antes de la construcción del retablo. ¿Por qué? Porque parte de la misma decoración, esta pintura, está tapada por el retablo. Por lo tanto, esta pintura se hace entre el año 32, en la que se le concede el terreno a la Orden Tercera, y el año 34, que es cuando se contrata el retablo. Tenemos una cronología muy clara, ¿no? Aunque desgraciadamente no tenemos la autoría de las pinturas. En esta decoración de la bóveda de esta capilla van a aparecer diferentes santos de la Orden Tercera franciscana, como San Luis de Francia, San Ivo, San Conrado o San Elseario, que aparecen combinados con pinturas de santas femeninas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de San Elseario, o justo en estos óculos o molduras circulares aparecen las pinturas sobre santas de la orden, como Santa Brígida de Suecia, Santa Isabel de Portugal o la Beata Delfina. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de la reina Brígida de Suecia, que está además el nombre de la santa puesta justamente encima.
Y esta policromía, o esta pintura mural, pues vemos que luego nuevamente está imitando las yeserías carnosas que vemos en la pintura mural sevillana desde finales del siglo XVII. Es un conjunto que, pese a su deterioro, creo que tiene bastante calidad, sobre todo en el aspecto ornamental, ¿no? Aquí pongo unos detalles. Un ejemplo más modesto y de cronología un poco más imprecisa es el de la capilla del Desconsuelo, la antigua capilla del Desconsuelo, actual sagrario de la iglesia de San Mateo. Fue la antigua capilla de los Patiños, que fue cedida posteriormente a la Hermandad del Desconsuelo tras su fundación y debido a la gran devoción que alcanza la imagen de la Virgen del Desconsuelo. Y sabemos que se edificó entre 1723 y 1729. Hay una reforma y ampliación de la antigua capilla gótica y sabemos que se termina en 1729 porque ha aparecido en la última restauración esta fecha, 1729, incisa en una de las yeserías de la celosía de la bóveda o cúpula que remata el conjunto. Una restauración que fue llevada a cabo por Agustín Piñacalle, en la que se pudo constatar la aparición de algunos de estos elementos, algunas de estas pinturas murales, que aparecen, por ejemplo, en las pechinas de la bóveda. Aquí pongo, es que estarían seguramente los 4 evangelistas, aquí ha aparecido uno de ellos, y aquí lo tenemos. Y, bueno, como podéis ver, el estado en lo que ha llegado, aunque esta restauración pues, no se pudo completar, desgraciadamente, pero al menos tenemos una idea de lo que formó parte de este programa decorativo. Incluso en los muros laterales vemos nuevamente esa pintura que imita las yeserías. Era un sistema mucho más barato, como digo, porque a través de la pintura pues intentaba producir el efecto de las yeserías. Otro conjunto de gran interés es el de la Iglesia de la Trinidad. Un conjunto que hay que fechar posiblemente, aunque de manera provisional, hacia la década de los 20 del siglo XVIII. Sabemos que la antigua Iglesia de la Trinidad, anterior a esta, se arruina en 1682 y se decide su reedificación. Una reedificación que se concluye en 1724, según nos informa Sebastián Marocho, mientras que la inauguración se produce en 1725, al año siguiente. Entre 1727 y 1728 tenemos noticias de que se hacen diferentes retablos laterales y también el mayor, por lo que en ese momento debió de hacerse también las pinturas que nos ocupan. Como las obras de San Lucas, de la Reforma Barroca de Sanlúcar, pudo haber sido dirigida por la familia Bautista, una familia local de maestros de obra, al que, por cierto, también se atribuye la reforma del Sagrario de San Mateo. Por lo que creemos que en el caso de la Trinidad debió de darse similares soluciones decorativas, que solo son visibles, desgraciadamente, en los paneles pintados dentro de diferentes marcos mixtilíneos en las bóvedas. En el propio presbiterio destaca la pintura del ángel redentor, propio de la Orden de la Trinidad. Aquí vemos una visión general, que actualmente pues, es bastante sobria, pero que creo que estaría totalmente decorada con diferentes imitaciones de yeserías, pues, seguramente. Nos quedan algunos detalles, como digo, por ejemplo, este ángel. O en la bóveda del presbiterio tenemos un programa quizás el más interesante de toda la capilla, de toda la iglesia, que nos habla de diferentes escenas de martirio de frailes trinitarios. Son digamos, las composiciones más complejas y las más elaboradas y, como digo, lo más interesante de este conjunto. Son diferentes frailes trinitarios
que fueron martirizados por los musulmanes en los sitios donde se asentaron, ¿no? Composiciones, como digo, ya más complejas desde el punto de vista de la composición, de las perspectivas. También aparecen a lo largo de la nave diferentes representaciones de santos trinitarios. En este caso, pues tenemos a San Juan de Mata y también a dos santas, diferentes santas también en la zona del coro de la orden. Y es curioso porque en la zona justamente aquí, del presbiterio, en lo que sería el lado de la epístola, sabemos por un inventario de 1810 que había un retablo pintado en la pared con el martirio de Santa Laura y sus compañeras. Santa Laura es otra santa trinitaria. Por lo que tenemos un antecedente de los retablos pintados de Santa María de Gracia, de los que a continuación vamos a hablar. Y vamos a hablar precisamente de la segunda mitad del siglo. Y empezamos especialmente, como digo, con las pinturas murales del camarín de la Iglesia de las Angustias, que me parece el conjunto de mayor entidad artística conservado en Jerez de pinturas murales de esta época, y que se puede atribuir a Pedro del Pozo y fechar hacia 1760. Tenemos que comentar que es también uno de los pocos conjuntos que han sido restaurados y estudiados. La restauración fue llevada a cabo entre el año 2000 y 2001 por Carmen Martín Mochales y Pilar Morillo Pérez, y contó con un estudio posteriormente publicado de estas dos restauradoras junto a Laureano Aguilar Moya. A la hora de hablar de la Iglesia de las Angustias, tenemos que tener en cuenta que se produce en estos años que estamos tratando, del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, una ampliación y reforma de la primitiva Iglesia del siglo XVI, bajo el mecenazgo de la familia Geraldino. En el año 1753, y no es, como digo, cuando hablo de los retablos, no estoy dando datos anecdóticos, se contrata el retablo mayor con un retablista poco conocido, Domingo Gutiérrez Apolinario. Pero este retablo, que desgraciadamente hoy no se conserva, aún estaba sin terminar en 1755, en el que es citado en el testamento de Tomás Geraldino, que deja en este testamento una serie de dinero para costear su terminación. Por lo cual, las pinturas del camarín, que completaba este retablo, debieron de hacerse pues pocos años después o por la misma época. Estas pinturas, como digo, han sido atribuidas a Pedro del Pozo por Pomar Rodil y Mariscal Rodríguez. Este pintor fue un pintor lucentino, afincado en Sevilla, que llegó a ser director de la Escuela de Nobles Artes de esa ciudad y que realizó también importantes trabajos para Cádiz, en concreto para el convento de la Piedad. A través de mis investigaciones pude documentar que este pintor estuvo avecindado en Jerez. En septiembre de 1760 se le cita en el pleito de los retablistas hermanos Navarro, que aquí pongo la portada del documento, en el que se pide el nombramiento de apreciadores de los bienes a repartir entre estos hermanos retablistas. Y entre ellos se nombra por los respectivos a pinturas, dorado y talla, a Pedro del Pozo, por lo cual está claro que en ese año de 1760 estaba activo en la ciudad. Además sabemos que por el conde de Maule, que hizo otra pintura, una batalla naval para la capilla del Rosario de los Montañeses de Santo Domingo. Por parte de Martín Mochales, Morillo Pérez y Aguilar Moya, pues se opina que hay dos manos en esta bóveda y que
Una de ellas, desde luego, se puede identificar con Pedro del Pozo. Aquí en el libro que se publicó sobre la restauración de esta bóveda, aparece esta comparativa entre pinturas de la bóveda y también de las pinturas que están en el convento de la Piedad de Cádiz, en la que se ve pues claramente que existe una gran uniformidad o paralelismos formales interesantes e importantes. En este detalle que pongo, que también lo comentan los autores de este estudio, sobre todo en esta escena que está enmarcada por ese fondo azulado, se cree que pudo corresponder con una de las manos de estos dos supuestos pintores que intervinieron en este conjunto, que desde luego creo que es claramente identificable con Pedro del Pozo, al menos en esta parte del conjunto. En esta obra se representa pues el juicio final y vemos cómo preside Cristo en un trono, junto con una serie de personajes, sobre todo santos, ¿no?, que representan pues toda esa escena del juicio final. Vemos, por ejemplo, aquí una representación de las virtudes, por ejemplo, la caridad, que aparece justamente aquí, y encima de ella aparece representados los 4 jinetes del Apocalipsis. Vemos, por ejemplo, esto que os comentaba, la figura de la fe, también representada en este conjunto. El ángel músico tocando la trompeta también propia de este momento, aunque también hay ángeles músicos incluso tocando la cítara. La puerta del cielo con una representación de la Virgen Inmaculada, la Virgen Apocalíptica también. Y una serie incluso de fundadores de órdenes religiosas, en la que va a destacar sobre todo este personaje que vemos aquí, que es rodeado con este círculo, que es San Felipe Benicio, fundador de la Orden de los Servitas, a la que estaba agregada la hermandad desde 1725. Un detalle, por ejemplo, de la sofisticada balaustrada con rocalla que encontramos en esta obra, que, como digo, es de las más refinadas o la más refinada de todas las que podemos estudiar en el Jerez del siglo XVIII. Y que marca a lo largo de todo la obra la transición del espacio arquitectónico a la escena del juicio final, que está justamente arriba. Una obra que no se conserva, pero que tuvo que ser muy interesante, pues en las pinturas murales que estaban en los muros laterales del presbiterio de la iglesia de Santiago. Bartolomé Camacho de Mendoza, que lo he citado al principio, hijo de Francisco Camacho, entre 1754 y 1759 doró el desaparecido retablo barroco que presidía la iglesia de Santiago, obra de su padre, Francisco Camacho de Mendoza. Y además sabemos que junto a ello estofó la propia capilla mayor. Pero para las pinturas que se hacen en los muros laterales se contó con otro artista, Francisco de Alanís, en el año de 1761. Aquí señalo la posición en la que estarían las dos pinturas que, por desgracia, desaparecieron. Dos escenas de las que nos habla Grandallana y Zapata, que se refiere a ellas en el año de 1885, cuando todavía se conservaban, como frescos que recuerdan el pasaje histórico que dio origen a la titulación de esta parroquia y la de San Miguel. Desgraciadamente, retablo y pinturas se perdieron en las desdichadas reformas que sufrió el edificio a finales del siglo XIX. Para hacernos una idea de cómo pudo ser este conjunto, tenemos
pues este otro impresionante conjunto de la parroquia de la O de Sanlúcar de Barrameda, con su retablo rococó de este momento y con todas las pinturas murales que se hacen paralelamente y en la que con toda seguridad o con mucha seguridad pudo haber participado también Francisco de Alanís, ya que está documentado en este momento en la parroquia haciendo este tipo de obras. Junto al propio retablo aparecen estas decoraciones en las paredes laterales que nos hacen, pues, al menos tener una idea de cómo pudo haber sido esas decoraciones en la iglesia de Santiago. Está documentado Alanís, como digo, en Sanlúcar y bueno, por parte de Romero Dorado y Cruz Isidoro, pues ha asistido en la participación de este artista en otros conjuntos murales también de la propia Sanlúcar, por ejemplo, esta bóveda de la iglesia de San Jorge, en la que vemos un estilo muy similar a lo que vemos en la parroquia de Lao. Aquí un detalle. Y en el caso de Alanís, hay que decir que sin duda fue familiar de un pintor sevillano de esa misma época, Vicente Alanís, que ha sido estudiado por el profesor Álvaro Cabezas. Y posiblemente, pues sabemos que Vicente Alanís tuvo un padre que se llamaba Francisco de Alanís y quizás sea el caso de este artista, que de todas formas está todavía por estudiar. Otro conjunto que es importante a la hora de hablar de las pinturas murales de esta época es el de la iglesia de Santa María, la iglesia del convento de Santa María de Gracia. Una obra que está fechada, es del año 1775 y que forma parte de toda la reforma que se lleva a cabo en estos años bajo el mecenazgo de la familia Ponce de León. Está fechado esta reforma en el coro bajo, en la reja del coro bajo de esta iglesia, y por esta inscripción sabemos que la reedificación se produjo entre 1773 y 1775. Justamente en ese año, en el año 75, se lleva a cabo el nombramiento de patrono de Francisco Ponce de León y de la Cueva, que vivía justamente enfrente, en el Palacio de Ponce de León, y este documento, que tuve la oportunidad también de darlo a conocer en mis investigaciones sobre la familia Ponce de León, pues es el nombramiento que se hizo por parte de las monjas para, digamos, el patronazgo de esta familia. Y en este documento se dice que fue la familia de los Ponce de León lo que costearon toda la reforma que se hizo en esta iglesia a partir de un terremoto que se produjo en el año de 1773. La propia pintura está fechada, en una de las cartelas aparece el año de 1776, por lo cual sabemos el año concreto en el que se hicieron estas pinturas. Unas pinturas que sobre todo destacan las que están justamente en la zona del presbiterio, que forman un retablo figurado y una decoración en torno a los dos retablos colaterales de Santa Rita y San Nicolás de Tolentino, que se hicieron por esos mismos años, son obras de Andrés Benítez o atribuibles a Andrés Benítez, y que se completaron con esta decoración pictórica. Es interesante también la propia configuración de estas pinturas como retablos figurados o retablos pintados. Son los únicos ejemplos que se conservan en la ciudad de este tipo de ejemplares, que como hemos visto existió también en la iglesia de la Trinidad. Pero estos son los que todavía nos quedan por ahora, porque son obras que han sufrido en los últimos 10 años, aproximadamente 10-15 años, un deterioro enorme que desde aquí pues reclamo a las autoridades y competentes para que tengan en cuenta
por su estado de conservación, porque bueno, esta fotografía puede ser de hace 10 o 15 años y esta se hizo justamente ayer, en la que vemos cómo la humedad está destruyendo parte de la pintura. En estos retablos aparecen representadas dos escenas de la vida de San Agustín, su bautizo y su ordenación sacerdotal. Aquí vemos una fotografía de hace, como digo, hace años, hace unos 10 años, 15 años, y una fotografía de ayer, en la que se puede comprobar cómo se ha perdido toda la parte superior de la escena, desgraciadamente. Estas pinturas creo que toman como modelo las pinturas que hemos visto anteriormente en la O de Sanlúcar. Que quiero también advertir que las pinturas de la O de Sanlúcar no son pinturas al fresco o al temple, mejor dicho, sino que son pinturas, digamos, que no están sobre el propio muro, sino son pinturas que están hechas sobre tabla. Quizás por eso se han conservado mucho mejor. Y también hay que ponerlo en comparación estas pinturas con las del conjunto de la bóveda de la iglesia del convento de Jesús, María y José de Medina Sidonia, que pertenecen a la misma orden de agustinas recoletas y que muestran pues un estilo bastante similar, por lo cual pudieron haber salido las dos del mismo taller, porque es muy común que se utilicen unos mismos artistas para trabajar en diferentes conventos de la misma orden. Un detalle de una de estas escenas. Arriba aparecen representadas diferentes santas de la orden, como Santa Máxima, Santa Felicitas. En este caso creo recordar que era la Beata Juliana de Busto Arsisio y Santa Perpetua. Aquí vemos también la decoración que se hizo en torno al retablo y ese sentido ilusionista que vemos en los retablos que hemos visto anteriormente, que son retablos pintados, se ve también en estas pinturas junto a retablos que son reales, y es una representación de los pabellones de telas encoladas que se ponen también de moda en esa época, y del que tenemos en Jerez el caso del retablo también bastante deteriorado del Cristo de la Viga de la Catedral de Jerez. Esta fotografía es de hace ya bastantes años, actualmente se encuentra en una situación mucho, mucho peor. En el caso del retablo de San Nicolás de Tolentino, que como digo son obras atribuibles a Andrés Benítez. Y sabemos que la decoración se extendió más de lo que hoy se conserva, porque en esta fotografía antigua de unos cultos a la imagen de Santa Rita aparecen unos detalles de policromía justamente aquí, en estas pilastras, que actualmente pues no se conservan y que han sido blanqueados, seguramente, pues lógicamente por su mal estado de conservación. En este conjunto también se intervino en torno al propio retablo mayor, que es un retablo del siglo XVII, pero en el que se quiso también una renovación con la construcción, con la realización, por ejemplo, de los ángeles lampareros, que son atribuibles a un escultor de ese momento, Giacomo Vácaro. Aquí vemos el retablo, que es un retablo del siglo XVII, pero justamente detrás, en la parte del ático, vemos una serie de elementos también pintados, de volutas, elementos arquitectónicos y de figuras de ángeles que, sin duda, fueron realizados también en este momento. Pero tengo que terminar con este repaso por los interiores sacros con la figura de Diego de Losada, que es un artista que he podido investigar con cierta profundidad y que es el mejor conocido de los pintores dedicados a este tipo de trabajos en la ciudad. Diego de Losada nació hacia 1729 en Tui, en Galicia.
Probablemente pasó por Sevilla, de donde sabemos que era natural su esposa, Vicenta Jiménez, y donde acaso pudo formarse como dorador y pintor. En este sentido, tengo que decir que su esposa, Vicenta Jiménez, pudo haber tenido algún tipo de relación familiar con un pintor de esa época, en Sevilla, como es Francisco Miguel Jiménez, discípulo de Domingo Martínez, y que también sabemos que cultivó la pintura mural. Vamos a ver un ejemplo de su obra. También hay que decir que en el padrón municipal del año 1771, en Jerez, aparece viviendo en la casa del propio Losada otro personaje homónimo, Francisco Jiménez, que creo que era también pintor y que seguramente sería familiar de su esposa. Desde los años 50 aparece primero activo en la localidad vecina de Lebrija, pero a partir de los años 60 comienza a trabajar asiduamente para Arcos y para Jerez, donde termina asentándose en el entorno de la iglesia de San Miguel, para la que trabajó bastante. Y murió en Jerez en el año de 1806. Pongo aquí una fotografía de una de las obras del pintor sevillano Francisco Miguel Jiménez, que esta decoración de la iglesia del convento de San Clemente, fechada en 1770, para que veamos que posiblemente en este entorno artístico pudo haberse formado Diego Losada. Entre sus obras habría que citar, por ejemplo, este retablo que se hizo por un taller jerezano, desde la familia Navarro, cuando estaba sentado en la ciudad, el retablo de la Capilla del Sagrario de la Oliva, de la parroquia de la Oliva de Lebrija, que se hace la policromía en el año de 1760, y en la que se interviene no solamente en el dorado y la policromía de las imágenes, sino también en la policromía o estofado del arco que enmarca todo el retablo. Vemos aquí unas pinturas murales en las que vemos pues motivos vegetales, florales, incluso figuras de ángeles. En nuestra ciudad trabaja entre 1767 y 1770 en el dorado y policromía de la Capilla del Sagrario de la iglesia de San Miguel. Un conjunto muy sobresaliente dentro del arte barroco de nuestra ciudad en este momento, en la que se hace, junto a ese espectacular retablo todavía hoy anónimo, se van a hacer una serie de elementos dorados en la propia arquitectura y en la propia policromía del mismo. Pongo aquí un detalle para que veamos cómo este dorador fue algo más que un dorador, que fue un pintor también de figuras, digamos un pintor figurativo. Por estos dos detalles que aparecieron en el sotabanco del retablo, con la restauración que fue llevada a cabo por Maripaz Barbero, en la que aparecieron estos oníricos paisajes con rocalla basadas en grabados del alemán Franz Habermann. De hecho, este grabado de Habermann está sin duda muy cercano a este tipo de composiciones tan peculiares y propias del rococó de este momento. Vemos cómo además el propio Losada intervino en el dorado del marco arquitectónico en piedra, también en la propia portada exterior hacia la iglesia. Hacen una serie también de elementos dorados, como por ejemplo en esta custodia, o en la figura seguramente tallada por el taller de Diego Roldán de San Miguel, en la que también encontramos escuetos elementos motivos de policromía. También está documentado labores de policromía para el convento de la Encarnación de Arcos, y que, bueno, en este caso es un frontal que hace Andrés Benítez y que todavía se conserva en el convento de las Concepcionistas de Lebrija, fechado en 1770. ¿Y qué vemos en ese frontal? Pues unos elementos decorativos de rocalla y de arquitectura bastante imaginativa, que nos recuerdan claramente a lo que hemos visto en San Miguel. Pero es que además la bóveda que todavía de la iglesia, que ahora mismo está desacralizada, se puede atribuir claramente a Diego Losada
por su sabio, digamos, composición arquitectónica figurada que vemos en ella. Otro conjunto muy destacado es el de la Capilla del Rosario de la iglesia de Santa María de Arcos también, una obra en la que vuelven a colaborar Andrés Benítez, uno de sus retablos más espectaculares, este de la Capilla del Rosario, y el propio Diego Losada, que está documentado entre 1771 y 1772, no solamente haciendo el dorado y policromía del retablo, sino también de la propia capilla. Como vemos en la decoración de esta bóveda tardogótica, en la que junto con el dorado de los elementos de las propias nervaduras aparece también pues motivos de rocalla. Pero mucho más interesante es esta pintura del muro lateral, en la que vemos todo este juego de perspectiva, de cuadratura arquitectónica, que está pues claramente inspirada en el tratado de Andrea Pozzo, que mencionamos justamente al principio. Para Lebrija también hace esta policromía del retablo de la Virgen de la Antigua, en la que vemos junto al dorado un fondo pintado también con imitaciones de arquitectura bastante sofisticado igualmente. Y nuevamente en arco, y esto os puede llamar la atención, pero a la hora de estudiar el arte jerezano hay que estudiar también el arte comarcal, porque estos artistas se mueven en torno a una comarca. Las pinturas murales también de gran interés de la iglesia del convento de las Mercedarias de Arcos. Una obra que tuvo que coincidir también con la policromía del propio retablo, un retablo de la familia Navarro, que tuvo que ser estofado y policromado en este momento, al igual que las figuras de los ángeles lampareros, que responden al estilo de Giacomo Bácaro. Estas pinturas también son muy complejas, vemos aquí incluso una escalinata, una balaustrada, como digo, otro conjunto muy interesante que merecería la pena estudiar a fondo. Y ya para terminar, voy a hablar de dos obras, dos conjuntos, que están fuera del espacio sacro, en el ámbito doméstico. Voy a dar solo unas notas sobre pinturas murales que encontramos precisamente en esos mismos años, de la segunda mitad del siglo XVIII, en torno a los años 70, 60, en los palacios de Villapanés y Bertemate. En el caso de Bertemati pueden fecharse, pues, como todas las obras de este edificio, hacia 1766, 1776, y fueron llevadas a cabo por el entonces marqués de Villapanés, Miguel Andrés Panés y Pavón. Son obras que desgraciadamente tampoco están estudiadas y que además, bueno, no vamos a hablar del estado de conservación de este palacio, pero las pinturas son muy interesantes y dignas de un profundo estudio y de una restauración también bastante profunda. Las fotos pertenecen a Paco Tana, las que voy a poner, en la que vemos la espectacularidad de estas pinturas murales, por ejemplo, en la escalera principal del palacio, la bóveda de yeserías que cubre esta escalera, que también posee pinturas con motivos de figuras de ángeles, y diferentes salas en las que encontramos además un programa iconográfico bastante complejo, con temas religiosos, pero también temas, digamos, civiles, ¿no? Como esta galería de reyes, que ya digo que merecería un estudio muy profundo. Yo no he podido ver personalmente estas pinturas, solo las conozco por las fotos que les pongo a continuación. Y las pinturas murales del Palacio de Bertemati, que se pueden fechar por los mismos años, 1768 y 1772, y que se hace junto con el resto del edificio, que fue una iniciativa de su propietario, Juan Dávila
Mirabal. Estas pinturas están en el patio de los Jazmines, o patio trasero o superior del palacio, y en la escalera principal. Las del patio son bastante peculiares, muy interesantes por su diseño, en la que vemos esas figuras de Atlante, esas columnas salomónicas, están peor conservadas, son un poco menos cuidadas en su dibujo, pero bueno, vemos detalles tan interesantes como esta balaustrada con este grupo de músicos, que también nos sirve para hablar de las músicas en los espacios privados de la época, como ha estudiado Juan Antonio Moreno. Esa fusión total en la que no solamente encontramos la arquitectura, la pintura, sino también la música que se interpretaba en esos palacios en esa época. Y la escalera es el conjunto más interesante. Hay que decir que estas pinturas sí han sido restauradas en la restauración que se llevó a cabo entre 2002 y 2006. Y vamos a ver cómo en las pechinas de la bóveda aparecen todas estas virtudes cardinales, empezando por la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y en la bóveda superior, en toda la bóveda semicircular superior, pues encontramos una interesantísima cuadratura o perspectiva arquitectónica muy cuidada, sin duda inspirada por Andrea Pozo, en la que además pues merecería también un estudio más profundo. Es curioso la aparición de este personaje casi apenas visible, que parece llevar una larga vara, o la figura de Cupido, que aparece en ese elemento abierto de la bóveda, en la que parece pues disparar una de sus flechas. Y con esto acabo. Sirva esta charla para reivindicar la importancia de la policromía y la pintura mural en el arte barroco jerezano. Un papel destacado que jugó en la barroquización de los interiores sacros de nuestra ciudad durante el siglo XVIII, en una elaborada fusión con la arquitectura, el retablo y la escultura. Y sirva también para reclamar a propietarios y administraciones públicas una adecuada conservación y restauración de estos conjuntos pictóricos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Moreno Arana, por su docta, documentada y completísima conferencia, de la que entresaco algunos conceptos que me han llamado especialmente la atención. Nos dice que la pintura se nos presenta con diferencia como el arte menos conocido y estudiado en el contexto jerezano del barroco, aunque podría suponerse que alcanzó un desarrollo menor y más discreto que la arquitectura o la escultura locales. Nuestro conocimiento sobre ella sigue siendo escaso. Bueno, pues hay muchos investigadores en Jerez, o sea que yo creo que hay que ponerse a trabajar porque el tema lo merece realmente. Por otro lado, en el proceso de transformación, la talla decorativa y la escultura terminan imponiéndose sobre la pintura en los retablos. Y al tiempo, conforme la pintura cede terreno, sale de los límites del retablo y se extiende por su entorno más inmediato. Los muros y las bóvedas que rodean a estas grandes estructuras de madera reciben lo que de manera muy gráfica la documentación de la época llama estofado, para terminar trasladando la natural evolución de las yeserías fingidas por las más ambiciosas perspectivas y el trampantojo arquitectónico. Un enfoque muy novedoso que aporta un mejor conocimiento del arte de esta época
y algunos ejemplos más ricos y significativos de la pintura mural dieciochesca. Muchas gracias de nuevo por tan brillante intervención. Y muchas gracias igualmente a las autoridades que nos acompañan, a los miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 7 de febrero, para asistir a la segunda conferencia del ciclo Jerez Siempre, que estará a cargo del investigador de la Universidad de Sevilla, don Bruno Escobar Fernández, quien desarrollará el tema de estampas, libros y dibujos, fuentes gráficas para el arte en Jerez durante la Edad Moderna. Su presentación estará a cargo del vicepresidente de Letras y académico de número de esta Real Academia, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.